Señor les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el estudio del libro de Tesalónica. Y el domingo anterior tuvimos algunos la oportunidad de estar acá. Hermano Yelson estaba terminando la primera carta de Tesalónica y sabemos que ha sido de mucha bendición las predicaciones del estudio del libro de Tesalónica, y de verdad que el Señor se ha glorificado en los hermanos que nos han bendecido con la palabra y hemos sido edificados. En esta ocasión vamos a continuar con la segunda epístola, así es que hoy vamos a hablar acerca de segunda de Tesalonicenses. Vamos a estar del capítulo 1, del verso 3 al 12, pero como texto base o para comenzar vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 17. Libro de Hechos, capítulo 17, verso 1 al 5. Amén. Dice: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, y juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llegaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos del pueblo. Amén. Amantísimo Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendecimos y alabamos tu nombre, Padre amado. Glorificamos tu nombre, Señor, exaltamos tu nombre. Te pedimos, Espíritu Santo, que en esta mañana seas tú obrando en nuestras vidas, Señor. Que sea la palabra, Señor, trayéndonos a memoria, a colación. Que sea el Espíritu Santo, Señor, redarguyendo, Padre amado, porque la palabra no retorna atrás vacía, sino que hace el efecto deseado, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que pongas oídos receptivos y corazones dispuestos a ser transformados a través de la palabra. Amén y amén. Decía que el domingo anterior, hermano Yelson tuvo la oportunidad de terminar la primera epístola. Entonces, en esta ocasión continuamos con la segunda epístola de Tesalónica. Y en la primera carta que Pablo escribió a los tesalonicenses, por alguna razón dio lugar a más preguntas. Ellos tenían ciertas preguntas en Tesalónica, y adicional a eso, se cree que estaba circulando una carta o un informe falso donde indicaba que el Señor Jesucristo ya había venido y que el rapto de la iglesia ya había sucedido, y que en esos días ellos estaban sufriendo el juicio del Señor o el día del Señor. Y esto generó mucha confusión en algunos hermanos de la iglesia de Tesalónica, y ellos estaban preocupados porque ellos consideraban que ellos no se habían ido en el rapto, que no habían sido partícipes del rapto de la iglesia, y estaban preocupados también porque dicen: bueno, Pablo nos dijo que los muertos resucitarán de la tumba y serán
levantados y que nosotros seremos levantados y seremos transformados. Y entonces ahora estamos sufriendo, estamos teniendo tribulación, estamos teniendo problemas y nuestros familiares continúan en la tumba y nosotros no nos hemos ido con el Señor. Toda esta confusión se había dado en vista que se suponía que alguien malintencionado había enviado una carta para generarles confusión. Y ellos, debido a la persecución que tenían, ellos consideraban que estaban viviendo el tiempo de la gran tribulación. Y Pablo entonces opta o decide escribir la segunda carta para poder explicarles todo lo que estaba sucediendo y poder aclarar parte de sus preguntas y confusiones que ellos tenían. Así es que vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3, y dice: siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermano, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Y es que una iglesia nunca necesita tanta fortaleza como cuando está bajo persecución o está bajo algún tipo de problema como lo que ellos estaban teniendo. Y en este caso los líderes que estaban en la iglesia de Tesalónica fueron líderes fieles. Los miembros fueron miembros fieles y estaban aún fundamentados en la fe. Ellos creían en el Señor Jesucristo. Ellos, aún a pesar de la persecución, estaban en paz, tenían una fe que iba aumentando, tenían un amor que iba creciendo los unos por los otros. Entonces Pablo en su carta les da una acción de gracia, una acción de gratitud, y él dice: es menester o es necesario agradecer que ustedes se han mantenido firmes y que están creciendo en la fe. Y Pablo en la primera epístola, en el capítulo 5, verso 18, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo dice: debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros. Pablo les dice: siempre voy a dar gracias por ustedes. Al dar gracias Pablo por los hermanos de Tesalónica, para él era importante y era digno hacerlo por cuanto ellos estaban creciendo en la fe a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas. Y este es un ejemplo a nosotros a seguir. Y es que la gratitud es un sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que hemos recibido de parte de alguien y corresponde de alguna manera a agradecer o corresponder lo que hemos recibido. Primero, es un sentimiento. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Nosotros tenemos las emociones de Dios, se revelan en las Escrituras y están dentro de nosotros. Dios nos creó seres emocionales. Nosotros sentimos amor, nosotros sentimos gozo, nosotros sentimos paz, nosotros sentimos felicidad, nosotros sentimos gratitud, porque Dios nos creó así. Fuera muy difícil si nosotros fuéramos como el estilo de un robot que solo se le demandara con un comando de voz o con un control y solo tuviera que ser manipulado, pero Dios no nos creó de esa manera. Segundo, dice que es un favor que hemos recibido. Tenemos un Dios grande y maravilloso, un Dios bueno y poderoso que nos colma de favores y misericordias todos los días. La Escritura dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. La Escritura dice que Él es quien perdona nuestras iniquidades. Él es el que sana nuestras dolencias. Él es el que nos corona de favores y misericordias. Tercero, dice que buscamos retribuir ese favor. Es cierto, algunos favores no los vamos a poder pagar y la forma de poderlos pagar solo es tener gratitud hacia ese favor y dar gracias a Dios por el favor. Pero tenemos que reconocer
que son regalos de Dios y que no es por mis propios méritos. Lo que yo tengo o lo que Dios me ha dado no es por mi esfuerzo físico, no es por mi intelecto, es por la gratitud y la gracia de Dios que le plació bendecirme. Entonces, la gratitud me conecta con Dios, me conecta con mi familia, me conecta con mis seres queridos, me conecta con los demás y me conecta con mi propia vida. Lo contrario de la gratitud es la ingratitud. Y si la gratitud me conecta, la ingratitud me desconecta. Me desconecta de Dios, me desconecta de mi familia, me desconecta de mis seres queridos y me desconecta de los demás, y aún exclusivo me puede desconectar de mis propios propósitos o de los propósitos que Dios pueda tener para mi vida. Entonces, ser agradecidos extiende el favor de Dios hacia nosotros. Y qué hermoso y maravilloso es tener el favor de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra salud, sobre nuestras finanzas, sobre nuestros hijos. Cuando tenemos el favor y la gracia de Dios, estamos vestidos con una protección especial. Cuando tenemos el favor de Dios, Dios extiende su misericordia hacia nosotros y es clave para que lo sobrenatural se haga evidente en nuestras vidas. Y nosotros podamos trascender de lo natural a lo sobrenatural. También Pablo dice que está agradecido porque vuestra fe, les dice, va creciendo. En las predicaciones anteriores, hermano McDaniel estaba diciendo que él se sentía agradecido de cómo ha visto una cantidad de miembros de la congregación, cómo han crecido. Y es por el tiempo que él tiene de estar trabajando juntamente con los pastores, y de alguna manera los pastores han sido mentores, él ha sido mentor, y él ha visto desde que las personas tal vez se convirtieron, comenzaron a crecer y ahora están sirviendo en alguna área o en otra área. Qué hermoso es cuando tú sabes o te acuerdas cuando alguien hizo su confesión de fe y tú has visto el proceso que Dios ha tenido en la vida de esa persona, y tú puedes acordarte del pasado no para juzgar, porque el que juzga es el enemigo, sino para dar gracias a Dios de lo que Dios ha hecho en la vida de tu hermana y de tu hermano. Porque lo sacó de muerte a vida y ahora es un dador de vida, y ahora es un vaso que Dios está utilizando para servir, para bendecir, para glorificar su nombre y para que los demás puedan crecer. No solo es un líder, no solo es una líder, sino que es un mentor. Y muchos se reflejan en los primeros personas que comienzan a mentorearles, que comienzan a enseñarles. Y luego el Espíritu Santo comienza a obrar de una manera especial en cada uno de ellos conforme a los dones que Dios les ha dado. Entonces, ¿qué significa tener una fe que crece? Una fe que crece en Jesucristo significa aprender a confiar y a depender de Cristo más y más en cada momento de la vida o en cada aspecto de la vida. Muchos creyentes tenemos una fe en crecimiento y en el confort de la vida secular, lo voy a llamar de esa manera, porque pensamos en posesiones materiales, pensamos en posesiones de este mundo y pensamos muy poco en la fe de Jesucristo. Pero la Escritura dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero muchas veces en nuestra humanidad nosotros nos dedicamos a buscar las añadiduras. Y cuando estamos buscando las añadiduras y las añadiduras no se dan conforme a la voluntad o al propósito terrenal que nosotros tenemos, entonces venimos donde Dios y le decimos:
ayúdanos, porque nos equivocamos. Nos salimos de tus propósitos y nos dedicamos a nuestros propósitos. Pero qué bonito es seguir el propósito de Dios, porque Dios no se equivoca. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 6 dice: pero el que pida, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando Dios nos da una promesa, muchas veces nosotros comenzamos a orar fervientemente o tenemos alguna petición, ya sea de sanidad, ya sea de un propósito, ya sea de algún objetivo. Cuando estamos en la emoción del principio, comenzamos a orar fervientemente. Y si tenemos la confianza en algunos hermanos, le decimos: hermano, ayúdame a orar por esto y por aquello. Y las primeras semanas fervientemente estamos orando. Llega un momento en que poco a poco se nos va olvidando el propósito y el objetivo por el cual comenzamos orando. Y posiblemente aquellas personas o hermanos que les pedimos que nos dieran soporte en oración, todavía sigue orando. Pero el que pidió la oración se le olvidó. Sucede. Pablo dice también que está agradecido con Dios y con los hermanos porque están creciendo en amor. ¿Y por qué Pablo dice esto para con los de Tesalonicenses? Porque en la primera epístola, Pablo les había exhortado que crecieran más en el amor unos a los otros. Y la exhortación que Pablo les había hecho había dado fruto. Ellos habían solucionado sus problemas y estaban en un mismo sentir y en un mismo pensar, abundando en amor unos para otros. ¿Qué significa abundar en amor? Aquí pudiésemos pasar una buena cantidad de tiempo hablando de ello y probablemente cada uno pueda tener un concepto predefinido, o lo haya leído o lo haya escuchado, o nos podemos basar mayormente en algunos versos que dice la Escritura. Pero debemos unirnos como familia. Somos la familia de Dios. Y debemos de estar unidos, y la familia de Dios debe de ser indestructible. Debemos de nutrirnos y cuidarnos unos a los otros. Debemos velar por el bienestar de los demás, por el bienestar de mi hermano, de mi hermana. Debemos siempre apoyarnos y alentarnos a pesar de las circunstancias o las dificultades que estemos pasando. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 dice: y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañadamente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Pablo, en la carta a los Corintios, hace una exhortación fuerte a la iglesia, y nos hace una exhortación muy fuerte. Y dice: si yo tengo un don de lenguas, si yo tengo un don de interpretación de lenguas, si yo tengo un don de poder predicar, si yo tengo un don de poder enseñar, si yo tengo un don de poder discernir las Escrituras, pero si yo no tengo amor, dice que solo soy como un címbalo, como un metal que solo suena. Y luego dice: puedo entender los misterios de Dios y de la ciencia, pero si no tengo amor, dice Pablo, yo no soy nada. Nada soy, dice Pablo. ¿Por qué? Porque Dios es amor.
y nosotros somos hijos de Dios. Pablo se enorgullece de la perseverancia de los tesalonicenses, verso 4. Y de manera, dice, que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. La paciencia y la fe de aquellos hermanos estaba firme y aunque estaban pasando muchos problemas y persecuciones, en medio de estas situaciones difíciles permanecieron fieles al Señor. Y esto llevó a Pablo a ponerlos como ejemplo al hablar de ellos a otras iglesias. Y se sentía orgulloso de ellos. Y Pablo se sentía orgulloso de la fe, de la paciencia y el amor y la perseverancia que ellos tenían en medio de los problemas. Y es que los problemas no constituyen un elemento extraño en nuestras vidas. Nadie está ajeno a las dificultades, a los problemas. Es algo que nosotros estamos probablemente relacionados, indiferentemente de cualquier situación. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria se goce o nos gocemos con alegría. Pero qué interesante es que nuestra primera reacción cuando estamos pasando una situación de prueba o algo raro es preguntarnos por qué nos está pasando, o dudar por qué nos está pasando, o interrogar por qué me está pasando a mí. Y en un momento podemos desenfocarnos y podemos llegar a cuestionar o podemos llegar a dudar y hacer ese tipo de interrogantes o preguntas. Y es que no entendemos muchas veces por qué los hijos de Dios tenemos que sufrir, o por qué los hijos de Dios debemos de pasar algún tipo de dificultades o problemas en este mundo, si sabemos que Dios nos ama supremamente y que es un Dios de amor. Y así que nos preguntamos, si Dios nos ama tanto, ¿por qué Dios permite el sufrimiento en algunos casos en nuestras vidas? Y es que en este mundo la Escritura dice que nosotros vamos a tener dificultades, vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas. Y pudiésemos mencionar alguna lista de tipos de problemas o pruebas que estemos pasando. Y la verdad que yo no sé el tipo de dificultad que usted está experimentando por el amor a Cristo, y usted tal vez no sabe el tipo de dificultad que yo esté pasando. Y probablemente lo hayamos compartido con alguien más y le hayamos pedido que esté orando. Pero ¿sabe qué? Hay alguien que sí sabe. Y el que sabe se llama Jesús. Y Él sí está interesado en la dificultad o en el problema en que nosotros estemos pasando. Y muchas veces esa dificultad o ese problema tiene un propósito especial permitido por Jesús. Él no quiere que nosotros suframos. Él no quiere que nosotros tengamos dificultades. Él dice que no hemos sido creados para tribulación, sino para bendición. Pero estamos en un cuerpo humano, en un cuerpo terrenal. Pero va a haber un momento que ese dolor se va a terminar.
Va a haber un momento que ese dolor va a tener un final. Es como cuando estamos en las oscuras noches y queremos que el día aclare, y entre más queremos que aclare la noche se ve más oscura, se ve más profunda. Y te levantas a buscar la luz y en vez de encontrar la luz, lo que encuentras es que el dedo pequeño se pega un golpe con algo. El dolor se incrementa, pero no es eterna. La mañana resplandece y el Señor dice que su luz resplandece sobre nosotros. Ese momento de prueba, ese momento de dificultad, podría ser el momento que Dios esté utilizando para prepararnos para una bendición mejor. Y quiere sacar lo mejor de nosotros. Cuando nosotros estamos pasando dificultades o pruebas, es en el momento en que más estamos conectados con Dios. Es en el momento en que nosotros más buscamos de Dios. Y podría ser que Jesús tenga un propósito especial como lo tuvo en la vida de Pablo, que le oró y le oró y le oró por el aguijón que él tenía. Y Dios le dijo: bástate de mi gracia, que mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Como creyentes, no somos salvos por permanecer firmes en medio de los sufrimientos de esta vida. Somos salvos por haber recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero cuando soportamos las pruebas sin alejarnos del Señor, se cumple lo que su palabra dice: en lo poquito me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. La justicia de Dios en su exhibición. Vamos a ir verso del 5 al 10. Y lo primero que debemos entender en este punto sobre el juicio final es que no puede evitarse. Va a haber un juicio. No puede evitarse que suceda, pero sí podemos evitar nosotros llegar a él. La Escritura dice: está establecido para los hombres que una vez mueran y después de esto el juicio. Entonces, ¿por qué es necesario la justicia de Dios? Juicio o justicia de Dios. ¿Por qué es necesario? Verso 5 dice: esta es una señal evidente del justo juicio de Dios. Del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Al final de nuestro viaje terrenal, al final de nuestra alma terrenal, hay dos opciones: o un cielo o un infierno. Eso nadie puede poner una tercera opción. Entonces nosotros debemos de elegir a dónde queremos ir, aceptando o rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo dice que Él vino o viene a dar reposo al que le ha recibido, pero también a juzgar al mundo. ¿Y cuál es la razón por la cual Dios juzgará el mundo? Porque Dios es justo. Dice: el justo juicio de Dios. Él es justo, Él es recto, y por tanto su propia naturaleza de justicia exige que juzguen y castiguen todas las injusticias. Ninguna injusticia va a quedar sin ser juzgada. Y todas las maldades que el ser humano haya hecho contra los demás también tendrá su juicio. Pero de esto podemos estar seguros, que ese juicio, el justo juicio de Dios, no hay ningún error. Ahí el juez no se va a dejar sobornar.
va a ser un juicio perfecto y con justicia. Entonces, ¿quiénes y cómo serán juzgados? Verso 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Verso 10. Cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeren, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Todos los incrédulos serán juzgados. No es que uno humanamente dictamine juicio. La Escritura dice que el que no ha creído de antemano ya ha sido juzgado. Serán castigados según las obras que hayan hecho en esta vida. La Biblia es muy clara que los incrédulos están o han ido acumulando la ira de Dios sobre ellos mismos. Romanos 2:5. Y que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:6. Y todo aquel que ha escuchado el evangelio de Jesucristo y lo ha rechazado, y todo aquel que ha profesado el evangelio de Jesucristo, pero no obedece el evangelio y se ha apartado del evangelio y de los mandamientos de la palabra de Dios y está viviendo conforme a sus propias voluntades humanas. Hebreos 10:29 dice: ¿cuán mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos, la pena del juicio será terrible, pero necesario. ¿Por qué? Porque todos los que serán juzgados, todos tuvieron la oportunidad de conocer a Dios. Todos han tenido la oportunidad o tuvieron la oportunidad de poder aceptar a Jesús, pero escogieron negarle, escogieron andar en sus propios deseos de esta vida, escogieron rechazar la palabra del Señor, escogieron rechazar la sangre de Jesucristo, escogieron rechazar el sacrificio de Jesucristo. La Escritura dice en Juan 3:18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Escritura dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Él. Usted y yo le hemos recibido y nos dio potestad de ser llamados hijos de Él. Nos ha dado potestad de llamarle Padre. Pero aquellos que no tienen la potestad de llamarle Padre, dice el verso 9, que sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora bien, como creyentes, nosotros seremos recompensados. Pablo dice, hermanos de Tesalónica, están sufriendo, están pasando problemas, tienen dificultades, aguanten un poquito más, un poquito más. El tiempo aquí en la tierra, les dice, es pasajero, pasará, pero vendrá el momento donde todo el dolor,
todo el sufrimiento, toda la persecución que han tenido será recompensado por haber sido fieles al Señor. Porque dice la Escritura, se abrirá el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida. Y es que en este libro se determina si mi nombre está escrito ahí. Y si mi nombre y si su nombre está escrito en el libro de la vida, entonces habrá un momento en que usted y yo seremos recompensados ante el Señor. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo ha sido imputada a nosotros y nuestros nombres están escritos en ese libro, y entonces recibiremos recompensas. Dios ese un día abrirá sus brazos y nos dirá, y se cumplirá lo que dice su palabra: entrad al gozo de tu Señor. Ese es el deseo que nosotros tenemos, entrar al gozo de nuestro Señor. Un día nosotros entraremos al gozo de nuestro Señor. Ese día no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más enfermedad, y pudiéramos hacer una lista grande de situaciones, pero todo eso pasará, porque estaremos gozosos y gozándonos en la presencia del Señor. La Biblia menciona una gran cantidad de recompensas. Voy a mencionar algunas pocas, porque son necesarias las recompensas. ¿Acaso no es suficiente tener una vida eterna, sin dolor, sin sufrimiento? Pero Dios nos dará recompensas en el cielo a fin de hacer honor y honrar su palabra, su promesa, que nuestro trabajo en el Señor y aquí en la tierra no es en vano. Primera de Corintios 15:58. Pablo dice que Jesús comparte sus recompensas con nosotros, y Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuestras vidas están en Cristo, escondidas en Cristo Jesús, lo cual Él está sentado a la diestra del Padre. Entonces ahí también está nuestra vida. Y las recompensas que Jesús recibe del Padre, Él también las comparte con nosotros. Romanos 8:17 dice: y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y coherederos con Cristo. Somos coherederos juntamente con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Salmo 16:11 dice que la recompensa en el cielo son el final de nuestra historia terrenal, y esas recompensas serán eternamente placenteras. Eternamente placenteras. Luego Pablo, ahí en el verso 11 y 12, hace como una especie de oración por los hermanos de Tesalónica. Y dice: con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y de la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y nosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Si hay algo bueno en nosotros, hermanos, si hay algo bueno en nosotros, se debe a la buena voluntad y a la gracia de Dios y a la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y eso se llama gracia. Y no es solo un favor inmerecido, es también el poder de Dios que actúa en nuestras vidas y que hace que sucedan cosas buenas en nuestras vidas.
y que también hace que nosotros hagamos cosas buenas por nosotros y por los demás. Por lo tanto, la gracia de Dios que está presente en nosotros es una gracia activa y transformadora, que nos hace posible a través de la obediencia. Y recordemos con lo que hablaba al principio, o lo que comenzaba al principio acerca de la gracia, acerca de la gratitud. Que la gratitud me conecta con Dios, me conecta con mi familia, me conecta con mis seres queridos, me conecta con los demás y me conecta con la vida. Y lo que el Salmo decía, que nuestra historia terrenal, si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, cuando Cristo venga por su iglesia en un momento y un abrir cerrar de ojos y al final trompeta, porque dice la Escritura que porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos con Él para siempre. Ahí se terminó el dolor, mi hermano. Ahí seremos dignos de nuestro llamamiento. Como decía al principio, sin importar la dificultad que estemos pasando, el problema que estemos pasando, muchas veces no lo vamos a entender. Difícilmente vamos a entender cuando estemos pasando alguna situación de salud increíble. Difícilmente vamos a entender cuando tenemos un incidente, ya sea en nuestra familia o un ser querido ha tenido un accidente o ha habido alguna dificultad o un problema de salud. No lo vamos a entender. Y si lo entendiéramos, creo que no lo entenderíamos a la perfección. Y si nos quejásemos de ello, pudiésemos tomar un tiempo para leer el libro de Hechos, que el Espíritu Santo muestra cómo los apóstoles sufrieron cuando ellos andaban plantando iglesias. Pero si queremos una historia de una sola persona o de su familia, podemos ir y leer el libro de Job. Él era un hombre justo. Si usted y yo nos consideramos justos, Dios dijo que Job era un hombre justo. Mas sin embargo, el enemigo le puso pruebas y Dios permitió que las pruebas del enemigo fueran efectivas en Job. Y al principio él tuvo muchas dificultades. Los amigos se fueron, la esposa renegó, los hijos fallecieron, todo lo material lo perdió, los hijos murieron. Y él no cuestionó para nada lo que estaba pasando. Al final de la historia del libro de Job, si usted tiene la oportunidad de estudiarle, nos daremos cuenta que Dios le retribuyó todo a Job, completamente todo, y se lo multiplicó. La Escritura dice que el enemigo es un mentiroso, que el enemigo es un ladrón, que él dice que vino a matar, a hurtar, a robar, a destruir, a quitarlos paz, a quitarlos gozo, a ponerlos pruebas muchas veces. Pero hay algo que la Escritura dice que también el Espíritu Santo lo encontró robando. Y la Escritura dice que el que roba tiene que regresar el 101% de lo que ha robado. ¿Qué sucedió en la vida de Job? Se le regresó lo que él había perdido. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier situación que estemos pasando, Dios va a retribuir. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Pero en el tiempo de Dios, Dios va a retribuir
lo que estemos pasando. Y como decía hace unos segundos atrás, hace un buen tiempo yo he venido orándole al Señor por mi sanidad, por algunas situaciones de salud. Y Dios me habló a través del pastor, yo me recuerdo. Y cuando uno está orando o alguien te ministra, en nuestro deseo humano uno quiere escuchar que Dios dice: yo te sano en este momento, yo te libro, yo hago esto, yo voy a hacer lo otro. Pero en ese momento el Señor me dijo: bástate de mi gracia, que mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Esas fueron las palabras del Señor. Es ahí cuando muchas veces nosotros no queremos aceptar la perfecta voluntad de Dios. Y es cuando la voluntad de Dios, una oración no es contestada, porque esa es la voluntad de Él. Cuando un no, esa es la voluntad de Dios y es perfecta, y nosotros queremos que sea un sí. Con esto los dejo, mis hermanos, que el Señor les bendiga.